primera invitada es Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y congresista de Fuerza Popular. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros. En principio quería pedirle su opinión y si esta opinión contiene además una propuesta de acción en el Congreso sobre lo dicho el día de hoy por Aníbal Torres en torno a la propuesta de convocar al Acuerdo Nacional para encontrar una salida. Bueno, todos los días vemos los entredichos, las situaciones en las que yo creo que de manera exprofesa, deliberada, realiza el presidente del Consejo de Ministros. Creo que para nada existe algún lapsus o que se equivoca, ¿no? Él, la verdad es que creo que tiene un modus operandi y es de generar todos los días una cortina de humo, generar una situación que vaya a concentrarnos en los temas anecdóticos que él va planteando día a día y que un poco nos aleja de los problemas graves que tiene el Estado en este momento a partir de esta gran inactividad que hay. No vemos obras que se estén planteando, no vemos programas en el Estado, no vemos ningún tipo de actividades que puedan significar para el Estado, digamos, encaminarse, ¿no? En absoluto. Entonces, creo que el papel del señor Torres es ese, de ser el gran distractor con una serie de argumentos o una serie de anécdotas que va creando todos los días, ¿no? Yo creo, la verdad es que entendíamos de que ya el señor Aníbal Torres se iba a retirar del gabinete, que el presidente iba a seguir de repente los consejos que el cardenal Barreto y el señor Hernández del Acuerdo Nacional le habían sugerido, pero al parecer vemos que, como lo dije yo en algún momento, creo que algunas veces se peca de ingenuos cuando se creen en realidad en las palabras del presidente, porque creo que ¿Fuerza Popular aceptaría una convocatoria de esta naturaleza? Alianza para el Progreso ha dicho hoy que no, que el presidente no garantiza que en efecto este acuerdo sirva de algo. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Por ejemplo, no nos hemos reunido las veces que nos han convocado, porque la verdad es que creemos que este gobierno es más de lo mismo, o sea, simplemente vamos a llegar a una situación en donde, como vemos, si al cardenal Barreto, que representa, digamos, toda una personalidad con el que no podemos estar de acuerdo seguramente en muchas cosas, pero que merece, digamos, algún respeto de parte del presidente de la República, y vemos que efectivamente lo engaña porque finalmente sale y hace un anuncio y dice que efectivamente va a haber un nuevo gabinete y que el presidente ha dicho que va a hacer un cambio radical, y vemos que no pasa nada. Entonces, ¿qué podemos esperar de algún acuerdo político que se realice en el seno del Acuerdo Nacional? La Correcto, verdad es que pero de una manera está admitiendo que ustedes se suman al grupo de fuerzas políticas que consideran que nosotros no lo que hacemos siempre obviamente es tomar acuerdos de bancada. No lo hemos tratado, pero yo le doy mi opinión personal en el sentido que esto sería más de lo mismo. Sería interesante poder exponer finalmente al presidente ante una mesa de diálogo en la que haya otras personas, que esta mesa de diálogo, que este debate sea público. Por ejemplo, el Consejo de Estado es una buena instancia. El presidente le ha dicho que no, sí, que por el momento no. Pero el Consejo de Estado, claro, está insistiendo lo ha pedido la presidenta del Poder Judicial, están las máximas autoridades del país, y creo que siempre, por ejemplo, en el caso del señor Sagasti, era una buena instancia, un buen foro donde podían llegar a acuerdos de carácter político y exponer cada uno, digamos, las sugerencias que tenían que dar hacia el gobierno, pero al parecer acá no quieren escuchar absolutamente nada, ¿no? Me gustaría que usted tiene la última palabra, y evidentemente lo que dijo el premier trajo consecuencias. La conferencia episcopal se ha pronunciado, vamos a ver qué es lo que dijo la conferencia, dijo en tal sentido: la conferencia episcopal peruana rechaza tajantemente los insultos vertidos por el doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, contra el señor cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo. Esta es la condena, una carta abierta al doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros de la Conferencia Episcopal Peruana. Me imagino yo
que, enterado de esto, Aníbal Torres trató de justificar lo que había dicho y se refirió en estos términos a la palabra miserable que utilizó. Trató de explicar de esta manera lo que había dicho. Pero no ha sido con el propósito de ofender, ¿no? He hablado con el cardenal en días anteriores, ¿no? Nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni tampoco en favor de las clases más olvidadas, ¿no? ¿Es una disculpa válida? Yo creo, vuelvo a repetir, Mávila, que yo creo que el señor Aníbal Torres tiene una tarea, y su tarea es ser el gran distractor en el gobierno. Nosotros deberíamos de estar hablando en este momento, por ejemplo, qué obras tiene a su cargo el Ministerio de Vivienda, qué licitaciones está haciendo el Ministerio de Transportes, quiénes son los proveedores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿en qué está avanzando el Ministerio de Trabajo respecto a las relaciones entre empleadores y respecto a las relaciones con los sindicatos? Deberíamos de estar hablando de los temas de gobierno, pero estamos hablando todos los días de la incontinencia verbal de un premier que realmente es lamentable que en sus últimos años de ejercicio profesional esté haciendo ese papel que realmente es penoso. Entonces, creo que es eso, creo que el gobierno del señor Castillo es un gran meme que lamentablemente... Claro, uno se pregunta, y aquí teníamos a la señora Chirinos el otro día, ella decía que ha presentado o que está presentando una moción de interpelación para el premier por el caso concreto, el 5 de abril, es decir, el premier inmoviliza a la ciudad y al Callao y no pasa nada. El premier defiende a Hitler, nos ocasiona un problema internacional de imagen, no pasa nada. El presidente insulta al cardenal, lo llama miserable, insulta al acuerdo nacional, no pasa nada. El señor Torres arremete contra la prensa y dice que hay que hacer algo porque esta prensa crítica no habla bien del gobierno y tampoco pasa nada. Todos expresamos evidentemente nuestra condena, pero el Congreso puede hacer más que una condena. Y la ciudadanía le reclama al Congreso también que haga ese algo más, Patricia. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros estamos presentando una interpelación a la ministra de Trabajo por los graves problemas suscitados este fin de semana Santa por la paralización que hubo en los principales aeropuertos del país. Yo creo que, por ejemplo, esta provocación diaria del presidente del Consejo de Ministros responde precisamente a eso, a que él desea una interpelación a él para que de esa manera caiga todo el gabinete y para que de esa manera aceleren el cierre del Congreso. El principal objetivo... ¿Y ustedes, por temor al uso de esa bala de plata, entonces digamos, consideran que no hay que pisar el palito y mantener el statu quo? Sí, lo que sí te puedo asegurar, Mávila, de que temor no es. No, o sea, nosotros no tenemos el temor de la pérdida de la curul, no tenemos el temor de que realmente esta situación, digamos, pueda desencadenarse. El problema para nosotros, y creo que los peruanos que me están viendo entienden, es que el Congreso en este momento es el único, ni siquiera puedo decir el último, el único, digamos, bastión para la defensa de la democracia. Nosotros no podemos responder en la misma forma como los señores del Ejecutivo plantean las cosas. Nosotros creemos que efectivamente este tema parecería anodino y que nadie hace nada, pero yo creo que los ciudadanos cada día se van dando cuenta del tipo de Congreso, de Ejecutivo que nosotros tenemos y que el Congreso tiene que cumplir un papel y su papel es ese, de defensa de este sistema democrático que si no estuviéramos defendiendo el Estado de Derecho, con por ejemplo las normas que se han dado ahora, de que las resoluciones, las leyes que publica el Congreso tengan que publicarse en 3 días, o por ejemplo las normas para determinar los requisitos para los funcionarios del Estado,
o las normas que nosotros estamos dando de manera sistemática en el Congreso, no tendríamos en este momento ninguna posibilidad. Este tema de la Asamblea Constituyente que acaban de presentar... le iba a preguntar sobre claro, eso, el proyecto de ley de la congresista Margot Paredes, que cuenta con el respaldo de la bancada de Perú Libre. Ella propone que tanto la presidenta del Congreso o el presidente de la República estén a través de una ley, es decir, no de una reforma constitucional, sino a través de una ley, estén facultados para convocar una asamblea constituyente. Claro, eso tiene que ir a la comisión. Por cierto, yo no puedo, digamos, responder como presidenta de la comisión porque definitivamente a mí me va a tocar ver este tema en su momento. Pero sí puedo dar los lineamientos generales de lo que es o no constitucional a toda vista, aquello que está o no está en la Constitución. Y, por ejemplo, la convocatoria a una asamblea constituyente no está en la Constitución. Lo que propone este proyecto de ley es una ley, no una modificación constitucional. No puede proponerse una ley para que el presidente de la República convoque a 300 personas a una asamblea constituyente, porque eso no está en la Constitución, o sea, es abierta y claramente inconstitucional e improcedente. Yo no estoy adelantando opinión, simplemente estoy diciendo lo que está establecido en la Constitución. Entonces, la ley no puede estar por sobre la Constitución. Por sobre la Constitución. Entonces, de ninguna manera se puede decir, el presidente de la República debe convocar a esta asamblea constituyente, porque esa asamblea constituyente no existe en la Constitución. De acuerdo. Entonces, este proyecto, que por ejemplo también ha sido en este momento un gran distractivo, porque lo que se ha dicho es, existe el momento constituyente en todo el país, es falso. En este momento, en el país, lo que existe es simplemente un rechazo a la gestión de Castillo. Eso es lo que existe, y lo que está tratando de hacer en este momento el grupo de Perú Libre, el grupo de Cerrón y compañía, es tratar de revertir la situación y decir, no, es un reclamo porque todos quieren una asamblea constituyente que va a solucionar los problemas del país. Yo me pregunto, los ciudadanos que estamos padeciendo el alza de precios, que estamos padeciendo y todos los días vemos lo que pasa en el Estado, en este momento vamos a querer realmente, nos va a interesar una constitución que nos va a traer más caos y desgobierno, de ninguna manera. De acuerdo, en Patricia. los lugares donde nosotros hemos ido y visitamos como congresistas, la gente no pide una asamblea constituyente. Esta situación que se está creando en este momento es una situación ficticia, y todo es definitivamente para poder tapar este problema del gobierno, del desgobierno de Castillo y de los graves problemas de corrupción que se están dando cada día en cada ministerio, porque esto no ha parado. De acuerdo. Entonces hay que mirar, hay que fijarnos realmente en lo que hace cada ministro y olvidarnos de los distractores como los del señor Torres, que lamentablemente, vuelvo a decir, no corresponde a la posición que él tiene como presidente del Consejo de Ministros. Yo creo, de verdad, que esto se va a ir cayendo de a pocos. Yo creo que si en este momento el gobierno de Castillo está con 19, 18% de aprobación, creo que en estos días o en las semanas siguientes este gobierno no va a resistir. Entonces tampoco vamos a caer en las provocaciones del Ejecutivo, y el Legislativo tiene que actuar realmente con sobriedad, tiene que actuar con estrategia, y tenemos que dar lo mejor de nosotros y no dejar de ninguna manera que arremetan contra el Congreso. Bien, está clarísimo. Le agradezco su presencia en 2022. Muy amable. Ha sido la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. Vamos a abordar otro tema.